Bienvenidos a este ejercicio académico donde hablaremos hoy sobre el poder de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos. Hoy exploraremos cómo las veedurías ciudadanas fueron clave en la investigación de uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos en Colombia, la hidroeléctrica Hidroituango. El proyecto hidroeléctrico Hidroituango, ubicado en el cañón del río Cauca, en el departamento de Antioquia, fue concebido como la mayor represa de Colombia, con una capacidad de generación de electricidad de 2.400 megavatios, suficiente para abastecer el 17% de la demanda energética del país. Desde su inicio, en 2009, la obra fue promovida como un símbolo de desarrollo y progreso, pero pronto comenzaron a surgir denuncias sobre su ejecución. Desde sus primeras fases, el proyecto generó controversia debido a los problemas en la planeación y gestión. Varias comunidades campesinas y pescadores artesanales fueron desplazados sin recibir recompensación alguna. Además, las advertencias sobre la inestabilidad geológica de la zona no fueron tenidas en cuenta por las autoridades y los contratistas. En abril de 2018, la crisis llegó a su punto máximo, cuando el tercer túnel de desviación del río Cauca colapsó, provocando una emergencia ambiental y social de gran magnitud. Las aguas represadas empezaron a inundar varias zonas aguas arriba, mientras que aguas abajo el caudal del río se redujo drásticamente, afectando el ecosistema y dejando sin sustento a comunidades enteras. Más de 25.000 personas fueron evacuadas en municipios como Valdivia, Tarazá y Cáceres debido al riesgo en un colapso total de la estructura. Además de los riesgos físicos y ambientales, la crisis dejó en evidencia la falta de supervisión y las posibles irregularidades en la contratación del proyecto. Empresas Públicas de Medellín EPM, principal ejecutadora de la obra, fue señalada por realizar intervenciones sin contar con los permisos adecuados de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. También se denunció la falta de estudios técnicos sólidos que garantizaban la estabilidad de la montaña donde se construyó la represa. Las veedurías ciudadanas jugaron un papel fundamental en la visibilización de las fallas y riesgos del proyecto Hidroituango. Desde las primeras etapas de la construcción, organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos y la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia denunciaron la falta de planificación adecuada, la ausencia de estudios geotécnicos rigurosos y la omisión de advertencias sobre la inestabilidad del terreno. Sus denuncias alertaron sobre los riesgos ambientales, sociales y económicos que traería la construcción de la represa sin las debidas precauciones. Estos grupos también pusieron de manifiesto la violación de los derechos de las comunidades ribereñas, quienes fueron desplazadas sin recibir compensaciones adecuadas y sin que les consultaran sobre el impacto de la obra en sus territorios y medios de vida. Además de la presión social y mediática, estas veedurías respaldaron sus denuncias con estudios técnicos y evidencias documentales que demostraban fallas estructurales en la construcción y la falta de transparencia en la ejecución de los contratos. Expertos en geotecnia, hidrología y derechos humanos colaboraron con estas organizaciones para demostrar que existían riesgos significativos en la estabilidad de la montaña, donde se construyó la hidroeléctrica. Gracias a esta labor, lograron que las autoridades ambientales y organismos de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación tomaran en serio las irregularidades y abrieran investigaciones para esclarecer responsabilidades. La labor de las veedurías no solo permitió que se identificaran los errores en la ejecución del proyecto, sino que también impulsó la implementación de medidas correctivas y sanciones contra los responsables. Las denuncias sobre los sobrecostos y el incumplimiento de normativas llevaron a que se establecieran investigaciones disciplinarias y fiscales contra exgobernadores de Antioquia, exalcaldes de Medellín y altos directivos de la empresa pública de Medellín EPM. La presión ciudadana también logró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, impusiera condiciones más estrictas para la operación de estos proyectos, incluyendo la obligación de realizar monitoreos más rigurosos en la estabilidad de la estructura y el impacto ambiental. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales impuso una multa de 4.305 millones de pesos a Hidroituango por la presunta obstrucción de la quebrada El Tenchi. La decisión está contemplada en la resolución 209 que declaró la hidroeléctrica Hidroituango S.A. responsable por la presunta obstrucción del cauce de la fuente hídrica Hidroituango. Más allá del caso específico de Hidroituango, la acción de las veedurías ciudadanas dejó un precedente importante en la vigilancia de megaproyectos en Colombia. Su trabajo evidenció la necesidad de reforzar los mecanismos de control preventivo
en la gestión pública y de garantizar que la ciudadanía tenga un papel activo en la toma de decisiones sobre proyectos de gran impacto. Este caso demostró que la supervisión de la sociedad civil puede hacer la diferencia entre la impunidad y la rendición de cuentas, y que la exigencia de transparencia es clave para evitar que los recursos públicos sean mal utilizados. Sin su labor, muchas de las irregularidades en Hidroituango habrían quedado en la sombra y los daños podrían haber sido aún mayores. Las denuncias realizadas por las veedurías ciudadanas no solo pusieron en evidencia la falta de planificación y control en Hidroituango, sino que también llevaron a la toma de diversas medidas correctivas a nivel legal, administrativo, financiero y social. A raíz de la presión ciudadana, la Contraloría General de la República imputó cargos a 28 personas, entre ellos exgobernadores, exalcaldes y directivos de la empresa EPM, contratistas e involucrados en la ejecución del proyecto. Estas investigaciones se enfocaron en determinar la responsabilidad en el presunto detrimento patrimonial de más de 4 billones de pesos, ocasionados por la mala planificación y el incumplimiento de los estándares técnicos en la construcción del proyecto. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a 9 personas, entre exfuncionarios y particulares, por presuntas irregularidades en la contratación de Hidroituango. Al primer grupo se le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los implicados son el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vázquez Osorio, el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, y el exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada. Se detectó una vulneración de los principios de contratación pública en la negociación directa que se hizo de un contrato denominado BOM S.A. También se le imputó falsedad ideológica en documento público y fraude procesal a Jesús Ignacio Chavarría Mejía y Hernán Sánchez Cruz. Se iniciaron esas obras sin la previa obtención de una modificación de las licencias ambientales. Asimismo, por la contratación de una obra extra, un sistema auxiliar de desviación del río Cauca y la construcción de un tercer túnel, la Fiscalía imputó a Luis Javier Vélez Duque, Wilson Chinchilla Herrera y Álvaro León Ospina Montoya el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Además, la crisis llevó a una renegociación de contratos y a la implementación de auditorías más estrictas para evitar que se repitieran errores en la fase final del proyecto. Inicialmente, Hidroituango estaba presupuestado en 6 billones de pesos, pero debido a los retrasos y posibles problemas técnicos, su costo se elevó a más de 13 billones de pesos. A partir de estas alertas generadas por la sociedad civil, se tomaron medidas para frenar el crecimiento descontrolado de los costos y evitar un mayor impacto en las finanzas públicas. El caso de Hidroituango nos deja múltiples reflexiones sobre la importancia de la supervisión ciudadana, la transparencia en gestión pública y la planificación rigurosa de los megaproyectos. Este episodio nos ha permitido ver cómo la falta de previsión, la corrupción y la mala ejecución pueden transformar una iniciativa de desarrollo en una crisis de gran escala, con unas consecuencias económicas, ambientales y sociales devastadoras. Una de las conclusiones más importantes es que la participación activa de la ciudadanía y de las veedurías ciudadanas es clave para evitar que proyectos de esta magnitud terminen en desastres. Si no hubiese sido por insistencia de las organizaciones como Movimiento Ríos Vivos y Red Veedurías Ciudadanas de Colombia, muchas de las fallas y sobrecostos de Hidroituango habrían pasado desapercibidos. Gracias a su labor se logró que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía tomaran cartas en el asunto, permitieron que se identificaran responsables y se implementaran correctivos. También queda en evidencia la fragilidad de los sistemas de control interno en Colombia. Las irregularidades en Hidroituango ocurrieron pese a que existían entidades encargadas de supervisar la ejecución del proyecto. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan efectivas son las instituciones de control? ¿Hasta qué punto pueden prevenir futuras crisis o solo reaccionan cuando ya se ha causado el daño? Este caso demuestra que la corrupción y la falta de planificación pueden poner en riesgo no solo los recursos públicos, sino también la seguridad de miles de personas. Finalmente, Hidroituango nos muestra que la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales en la gestión pública. Aunque este megaproyecto sigue en marcha, su historia debe servir como un recordatorio de que los recursos públicos deben manejarse con la mayor responsabilidad posible. Solo con un control efectivo y una ciudadanía vigilante se podrá evitar que en el futuro otros proyectos sufran los mismos errores. Gracias por acompañarnos en este ejercicio académico de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.